Tardes, vamos a dar inicio a esta sesión pública que corresponde al día de hoy, 9 de agosto del año 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum, señalando que por causas de fuerza mayor no es posible tener la presencia de la comisionada Leida López Arrasate, por lo que se retiran los asuntos que corresponden a la ponencia 2, que está bajo su responsabilidad en consecuencia. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 2 asistencias y la inasistencia justificada de la comisionada Leida. Pido a los presentes ponerse de pie. Al existir quórum y siendo las 15 horas con 20 minutos, el día de hoy, 9 de agosto del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Solicito, pueden tomar asiento, por favor. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día para esta sesión. Solicito el uso de la voz, comisionado presidente. Tiene el uso de la voz la comisionada Tere. Gracias. Previo a la lectura del orden del día, quiero retirar los proyectos que presenta mi ponencia relativos a la UJAT, en atención que, con motivo de la excusa que ustedes han planteado en diversas ocasiones respecto a la UJAT, y al no estar presente la comisionada Leida, pues no fue posible llevar a cabo el proceso de votación con una sola comisionada. Por esa razón, solicito que ya no se incluya en la orden del día todos los asuntos que presenta esta ponencia, la ponencia 1, relativos al sujeto obligado UJAT. Gracias. Una vez hecha la precisión anterior, me permito dar lectura al orden del día con la modificación antes planteada. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura de aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura de aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2019. Punto número 6, los proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Como punto número 6.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número RR/DAI/1594/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 6.2, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1600/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 6.3, discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1606/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 6.4, discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1615/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 6.5 sería discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1831/2019-P1 promovido en contra del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 6.6, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1843/2019-P1 promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 6.7, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1846/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría de Movilidad. 6.8, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1873/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco. 6.9, discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1888/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 6.10, discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1903/2019 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco.
6.11. Discusión, aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1951/2019-P1 promovido en contra del Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco. 6.12. Discusión, aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1955/2019-P1 promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. 6.13. Discusión, aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2015/2019 promovido en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jonuta, Tabasco. 6.14. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2045/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.15. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2054/2019-P1 promovido en contra del Instituto de Educación para Adultos. 6.16. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2201/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. 6.17. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2210/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. 6.18. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2219/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.19. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/2252/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 7, proyectos a cargo de la... Gracias. Como punto número 7 sería ahora los proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. En este caso se están presentando un total de 17 proyectos de recursos de revisión, todos son del ejercicio fiscal 2019, me permito dar lectura. 17. Sí, 17. 7.1 es el 1086, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro. 7.2, 1509, promovido en contra de la Central de Maquinaria de Tabasco. 7.3, 1572, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. 7.4, 1590, promovido en contra de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 7.5, 1614, promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. 7.6, 1680, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. 7.7, 1695, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 7.8, 1701, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado. 7.9, 1707, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. 7.10, 1734, en contra de la Secretaría de la Función Pública. 7.11, 1773, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. 7.12, 1779, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. 7.13, 1785, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. 7.14, 1791, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. 7.15, 1797, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. 7.16, 1803, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. 7.17, 1815, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Como punto número 8, asuntos generales, y como punto número 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Muchas gracias, secretario. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que se acaba de dar a conocer con la modificación que ha sido planteada. O modificaciones planteadas. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día antes señalado por el comisionado presidente con las modificaciones planteadas. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 2 votos a favor. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida al Pleno, solicito se dé por desagotado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de agosto del año 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de la dispensa de la lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de agosto del presente año con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En relación al punto sexto del orden del día, que consiste en un proyecto de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer los proyectos de resolución a su cargo. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, comisionada. Buenas tardes a los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución. El primer recurso, dividí la presentación de los proyectos por sentidos. Empezaré con todos los proyectos que se proponen revocar la actuación de los sujetos obligados. Bueno, el primer recurso en este sentido es el recurso 1873-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: de acuerdo a la información que consta en los archivos de ese sujeto obligado, solicito me informe la ubicación exacta y la superficie y colindancias de cada una de las 9 áreas de uso común con que cuenta la calle Balancán del fraccionamiento Plaza Villahermosa. Como recordará, comisionado, este es un tema que hemos abordado en diferentes sesiones con motivo de diferentes recursos que se han interpuestos. Evidentemente existe un conflicto ciudadano respecto a la construcción de una obra en un área común, es lo que se ha podido advertir de los recursos de revisión que hemos resuelto. Y en este caso, esta pregunta, este requerimiento ya había sido formulado anteriormente y casualmente le tocó a esta ponencia resolver en aquella ocasión. En aquella ocasión se le pidió al sujeto obligado que dijera cuántas áreas de uso común tenía esa calle, y dijo que había 9 áreas de uso común y que esas áreas de uso común estaban vinculadas con vialidades. En este caso le preguntan al sujeto obligado, quieren conocer ubicación exacta, superficie y colindancias. Y en este asunto lo que hace el sujeto obligado es que responde con un acuerdo de reserva y señala que en virtud de que en ese punto se impuso una multa, y esa multa fue impugnada, actualmente se encuentra en litigio un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y por esa razón se reserva la información relacionada con esas áreas. Pero aquí el litigio no es sobre la ubicación de las áreas de uso común, no es sobre la superficie del uso común, sino es sobre el uso de esas áreas. Por lo tanto, el acuerdo de reserva que sirvió de sustento para emitir una respuesta negativa no tiene relación alguna con el pedimento informativo. Por esa razón, en el proyecto se hace este razonamiento y se señala que no se entra en el estudio de ese acuerdo de reserva precisamente en atención a que no tiene vinculación con el pedimento informativo. En ese tenor, también se recordó, se atrajo para mejor resolver en este proyecto la resolución emitida en sesiones pasadas, en donde el propio sujeto obligado señaló que estas áreas de uso común colindan con vialidades, pues tiene que indicar cuáles son esas vialidades. Por todo ello se revoca, tomando en consideración además que el dato relativo a ubicación exacta y superficie son datos públicos. No así lo que respecta a las colindancias, porque las colindancias pueden ser de predios particulares en donde evidentemente se tiene el imperativo de proteger aquel dato que identifique o haga identificable a una persona. Se propone revocar la actuación del sujeto obligado. En el recurso 2015-2019 se le pidió al municipio de Jonuta, Tabasco, un informe trimestral por escrito al Cabildo del municipio de Jonuta del trienio 2016-2018, específicamente el tercer trimestre de 2018,
de las actividades realizadas conforme lo señalado en el artículo 35, fracción sexta de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual. Igual es un pedimento que se ha resuelto en varias sesiones, en casi todos los municipios les correspondió. Aquí lo llamativo es la respuesta que otorgó el área, y en este caso el secretario del ayuntamiento. El secretario del ayuntamiento señaló que el particular no especificó de qué comisión requería el informe, además señaló que el último trimestre no le corresponde a esa administración y que en todo caso el particular debió haber solicitado la información en el trienio que le tocaba, no en este trienio. Imagínate. Evidentemente es una respuesta que no atiende el pedimento informativo, se revoca, se propone revocar y en el proyecto se debe saber los lineamientos que deberá observar el sujeto obligado. Son los archivos, precisamente, cuidado de los archivos. En el recurso 2201-2019, que fue interpuesto en contra de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, se le pidió los montos de recursos ejercidos por ese sujeto obligado durante el periodo del año 2010 al 2019, desglosado por año y rubro. Cabe señalar que la solicitud fue presentada el 16 de mayo. Ha sido criterio de este pleno que cuando no se establezca la temporalidad específica de qué mes, se deberá atender a la fecha de presentación de la solicitud. En este caso, tiene que pronunciarse respecto al año 2019 con corte al 16 de mayo. En el caso de la unidad de transparencia, requirió la información al área competente, quien se pronunció en el siguiente sentido. Respecto a los años 2010 a 2012, señaló que no encontró información. Respuesta ambigua. Respecto de los años 2013 a 2019, presentó un tabulador en donde vienen algunas cantidades por rubros. Sin embargo, hay espacios que se dejaron en blanco. Aquí hemos señalado que el dejar en blanco algo no significa que se configure la negativa ficta, es decir, que no hubo ejercicio. Dejar en blanco significa que hubo omisión del sujeto obligado de pronunciarse qué pasó respecto de esos rubros. Pero además, la información está provista hasta el mes de abril 2019 y como señalé al principio, debió haberse pronunciado hasta el 15 de mayo. Es posible que, de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental, todavía no hubiera vencido el plazo para elaborar los estados financieros donde pudiera obtener la información requerida por el particular, pero se debió de haber hecho el pronunciamiento correspondiente, lo cual no hizo el sujeto obligado. Pero además, como señalé al principio, respecto a 2010-2012, la respuesta es ambigua, no es definitiva. Entonces, el hecho de decir que no encontró información genera más incertidumbre que certeza. Debe haberse agotado el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información. Perdón. Comisionada, si me permite un Con comentario. todo gusto. A ver. Creo que aquí el Comité de Compilación debería de tomar en consideración de que cuando se entreguen respuestas en las cuales vayan cuadros estadísticos y vayan espacios en blanco, debe de considerarse, bueno, el cero es completamente válido, ¿no? Te está dando un dato, pero cuando quede el espacio completamente en blanco, se considera que se está violentando el principio de certeza, por lo tanto, debe de especificarse exactamente de que debe de ponerse un guión o debe de señalarse exactamente a qué corresponde ese espacio en blanco para que se tenga la certeza de la información, que es uno de los principios rectores del derecho de acceso a la información. Sería mi comentario, comisionada. Me parece muy bien, muy acertado. Efectivamente, hay que tener certeza en las respuestas y en este caso, el dejarlo en blanco no genera certeza. Y bien como criterio. Bueno, se propone revocar esta actuación del sujeto obligado porque tiene que convocarse al Comité de Transparencia. En el recurso 2210-2019 en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, se le solicitó copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de los recursos provenientes del Fortasec durante el año 2018. También es un pedimento que hemos resuelto en varias sesiones. Aquí el sujeto obligado atendió el pedimento a través de un acuerdo de reserva, al que adjuntó el acta del comité. Se convocó al comité en atención a que existe una disposición del artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde señala que toda aquella información relacionada con los registros que se llevan en ese sistema nacional son de naturaleza restringida y no podrán ser accesibles al público en general. Sin embargo, este acuerdo de reserva es genérico, no aterrizó, aun cuando citó la causal de reserva, no analizó el por qué se acreditaba en el sumario esa causal. Sobre todo, no tomó en cuenta lo que señalan nuestros lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. Por ello, evidentemente, la prueba del daño no es acertada porque no hay una precisión respecto de qué se está razonando en la prueba del daño.
y ello impide a este órgano garante analizar la prueba de interés público. Por todo ello se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber de qué manera deberá cumplir con este pedimento informativo. En el recurso 2219-2019 en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco, se le requirió los recibos de nómina de la maestra Lorena Méndez Denis del mes de febrero. No cita el año, ha sido criterio de este pleno, que si no se cita el año debe ser del año corriente, es decir, del año 2019. El sujeto obligado atendió el pedimento, requirió la información a la Dirección de Finanzas. La Dirección de Finanzas proveyó 2 recibos de nómina y señaló que contenían datos personales que tenían que ser clasificados como restringidos. Se convocó al Comité de Transparencia, el comité sesionó, y aquí bien curioso, el comité dijo, bueno, hay 2 datos que hay que ser testados. En el recibo de nómina aparece la leyenda que se tiene que publicar y se señala que se restringen 7 datos. Y los datos que realmente aparecen testados en el recibo son 2 datos que son distintos a lo que cita el acta del comité y a lo que cita la leyenda. Es decir, no hay certeza por dónde se quiera advertir. Pero además de los datos que se ordenan testar, hay algunos que definitivamente son de naturaleza pública y que no debieron ser protegidos y sin embargo se tomaron en cuenta. Por ejemplo, la percepción. Hemos dicho que el recurso salario que recibe un servidor público es de naturaleza pública. El importe, la percepción, el total de percepción, eso es público. Deducciones, si es una deducción que proviene de la ley del ICET, evidentemente son deducciones oficiales, pero si son deducciones donde se tiene que realizar un pago de una pensión alimenticia, del pago de un seguro de vida, del pago de una cuota sindical, es dato de naturaleza confidencial y que debe ser restringida por parte del Comité de Transparencia y del propio sujeto obligado. Además, se ordenó testar la firma de la servidora pública. La firma en documentos oficiales se torna pública. Por todo ello, y además el sustento normativo se sustenta en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, una norma que no es aplicable en nuestro Estado. En fin, se revoca la actuación de este sujeto obligado. En cuanto a los proyectos con sentido de modifica, presento a consideración del Pleno el recurso 1831-2019, que fue interpuesto en contra del sistema DIF. A este sujeto obligado se le pidió copia del expediente o las constancias que se hayan generado a partir de alguna solicitud de adopción internacional celebrada entre particulares en la que el DIF actuó como autoridad garante atendiendo al interés superior del menor. En una primera instancia, el sujeto obligado a través de la unidad de transparencia limitó el acceso a la información, señalando que en atención a la protección del menor no se podía entregar la información, sin convocar al Comité de Transparencia. En una segunda actuación, comparece nuevamente el sujeto obligado a rendir su informe de pruebas y alegatos. Aquí realiza adecuadamente el procedimiento de clasificación de la información. Esto es, convocó al Comité de Transparencia y este comité en su acta señaló que efectivamente existe el principio del interés superior del menor y de adolescentes y niños. Y en ese sentido, el trámite de adopción, existe un trámite de adopción internacional, no puede ser dado a conocer porque precisamente afectaría, aparte que identificaría al menor, podría afectar precisamente su normal desarrollo al darse a conocer la situación que se está desarrollando este proceso de adopción. Se analizó el razonamiento emitido por el comité en ese sentido y estamos de acuerdo con el razonamiento, pero existió una objeción, en el sentido que este nuevo acuerdo complementario no se publicó en los estrados electrónicos. Entonces, se modifica para efectos de que únicamente el titular unidad, el acuerdo que nos remitió en vía de pruebas y alegatos, lo publique en los estrados electrónicos. En este caso, lo publique ya a través del sistema que se le va a habilitar, que será el sistema Infomex Tabasco. Se modifica. En el recurso 1846-2019 se le pidió a la Secretaría de Movilidad el padrón de unidades con placas, modelo y número de serie de las unidades que tiene autorizada la persona moral Grúas Pineda S.A.D.C.B. para prestar el servicio público de autotransporte en la modalidad de grúas de arrastre y salvamento de vehículos chocados y o siniestrados. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó la respuesta de la Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. Esta dirección entregó un tabulador en donde vienen los siguientes datos. Padrón vehicular, viene el número de la concesión, que es el número 081, el concesionario, se testó el nombre, viene el número económico testado, placas testado,
el tipo de vehículo, que es una grúa, marca, se da a conocer las marcas de las grúas, el año de modelo de esas grúas, y respecto al número de serie, motor y registro federal de automóvil, fueron testados, se difunde la capacidad de la grúa y la jurisdicción de la concesión de esas grúas. El Comité de Transparencia analizó cada uno de estos datos y ordenó que se protegiera la información. Analizando precisamente estos argumentos emitidos por el acta del comité para testar, advertimos que no le asiste parcialmente a la razón. ¿Por qué razón? Ahora sí que ¿por qué razón? Es una obligación de transparencia publicar las concesiones y dentro de esta publicación se debe incluir el nombre de la persona que recibe una concesión. Por lo tanto, al ser un particular que recibe una concesión del Estado, su nombre se torna público y en ese sentido no debe haberse testado el nombre del concesionario. Segundo, se testó el número económico de la grúa. Yo creo que todos en la calle hemos visto una grúa y en la grúa se ven los números económicos. No habría razón alguna de ser testado. Inclusive, dentro de la concesión que se otorga a una persona moral en materia de vehículo, se tiene que establecer las características del vehículo, en este caso hasta el número económico, para que no haya duplicidad de los números económicos. Entonces es un dato que se torna público, al igual que las placas de las grúas están en el servicio público. No sucede lo mismo con el número de serie, motor y registro federal de automóviles porque se trata de una identificación única y que su difusión permitiría legitimar vehículos obtenidos de manera ilícita. Y en ese sentido, la medida restrictiva de no dar a conocer serie, motor y RFA, sí es correcta. Lo que no fue correcta haber testado los otros datos que ya les mencioné. Por todo ello, evidentemente, se modifica la actuación del Comité de Transparencia para efectos de que se desclasifiquen esos datos y se den a conocer en ese tabulador los datos que fueron testados. En el recurso 1955-2019 se le pidió al Tribunal Superior de Justicia lo siguiente. Quisiera saber datos estadísticos del mes de marzo de 2019 respecto a las regiones judiciales número 1 a la 9, que a continuación se menciona. Y acto seguido se establecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peticiones, todas relacionadas con de procedimientos penales. Por ejemplo, ¿cuántas órdenes de aprehensión fueron solicitadas en el mes de marzo? ¿Cuántas comparecencias solicitadas? ¿Cuántas suspensiones condicionales? ¿Cuántos acuerdos reparatorios? ¿Otorgamiento de perdón? ¿Sobreseimiento de causa? ¿Procedimientos abreviados con sentencia condenatoria? ¿Cuántos sentencias de juicio oral se emitieron? ¿Absolutorias, condenatorias, mixtas? ¿Cuántos controles de detención? En fin, 10 preguntas respecto de las 9 regiones. Aquí cabe precisar que con motivo de la gran reforma penal que hubo en materia penal, anteriormente en nuestro estado de Tabasco, para la atención de los juicios se dividía en distritos judiciales. Actualmente se denominan regiones judiciales y tal como lo señaló el particular, efectivamente se encuentra dividida nuestra entidad en 9 regiones. Así tenemos, por ejemplo, que la región 1 se encuentra en el municipio de Macuspana, región 2, Cunduacán, región 3, Jalapa, Tiapa y Tacotalpa, región 4, Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta, región 5, Paraíso, Centla, región 6, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Comalcalco, región 7, Huimanguillo, región 8, Cárdenas y por último, región 9, Centro. Bien, con base en este panorama, el sujeto obligado, a través de la Directora General del Sistema Penal Acusatorio y Oral del sujeto obligado, elaboró un documento ad hoc en donde por un lado puso todas las solicitudes y por otro lado puso cada región. Y es un tabulador que me parece que está muy bien elaborado. En los datos donde no hay información colocaron el 0, lo cual es correcto, lo que decía en su momento el comisionado presidente, en el sentido de que hay que dar certeza en las respuestas, y en este caso se dotó de certeza porque donde no hay información, no se generó información, se colocó el 0 y el 0 es un número, un 0 que no hubo nada, ¿no? La única cuestión que se advirtió es que, como les mencioné hace un momento, cada región puede tener 1, 2 o 3 municipios. Y aquí el sujeto obligado fue omiso en dar información respecto de 6 municipios. Por ejemplo, en la región 4, que dijimos que está integrada por 4 municipios, como Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta, el sujeto obligado únicamente entregó información de Zapata y Jonuta, de Zapata y Jonuta.
Es decir, no entregó de Tenosique ni de Balancán y no hay pronunciamiento del área del por qué no se entregó. ¿No se generó o qué sucedió o simplemente se omitió? Y así tenemos que hubieron 6 municipios, por todo ello se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado a efectos de que complemente la información o se pronuncie del por qué no se generaron estadísticas en ese periodo que fue el requerimiento. En el recurso 2054-2019, que fue interpuesto en contra del Instituto de Educación para Adultos, se le solicitó saber cuántas unidades vehiculares tiene a su disposición el IEAT y cuáles son los nombres y área de trabajo dentro del instituto del personal que tiene asignado algún vehículo y o automóvil de trabajo. Una pregunta muy fácil. ¿Cuántos vehículos tienes? ¿Quién los tiene asignados? ¿Y de qué área se encuentra escrito? Muy fácil. ¿Qué hizo el sujeto obligado? El sujeto obligado creó también un documento doc. Hemos dicho que existe esa opción de elaborar un documento doc, o en su caso hubiera entregado los resguardos vehiculares. En este caso optó el sujeto obligado por elaborar un documento, un cuadro, en donde da a conocer que hay 6 vehículos en la Secretaría Particular, 1 en la Secretaría Técnica, hay 9 en la Dirección de Administración, y así se fue dando, pero no dio a conocer los nombres de los servidores públicos que tienen asignados los vehículos. Por lo tanto, se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado porque faltó ese dato. Bueno, tengo otro paquete de asuntos donde el proyecto va encaminado a sobreseer los recursos de revisión. En este paquete se encuentra el recurso 1594, 1600 y 1615. 1594, 1600 y 1615. Esos 3 recursos están relacionados entre sí, versan prácticamente sobre lo mismo. Se solicita copia certificada del reporte de captura de adeudo a proveedores con folio número P5352 de fecha 14 de febrero de 2013 del proveedor Litoformas SADCB firmado por la licenciada en Administración Gabriela Contreras Valenzuela relativo a la factura 525710 y a la orden de pago H2326 con clave presupuestal y es un número como de 15 dígitos. Se anexa escaneo de la copia simple del documento solicitado. En el otro se pidió la orden de pago relacionada con este reporte de captura y el último documento es el pedido, también relacionado con la factura, con esta orden de pago. Bien, en los 3 casos el sujeto obligado actuó de manera similar. Primera actuación, el área de tesorería, la dirección de tesorería señaló que no encontró la información requerida. Ante el agravio del particular, nuevamente se inició este recurso y durante la substanciación de la instrucción de estos 3 recursos, compareció nuevamente el sujeto obligado. Y en los 3 asuntos realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva. Hay que señalar que respecto al recurso 1594 es de la información de 2013, el recurso 1600 también es del año 2013 y el 1615 es del año 2012. Se agotó el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas las áreas que integran el sujeto obligado y así tenemos un gran número de documentación que se analizó y todos son uniformes y contestas al afirmar que en la búsqueda realizada en los archivos no existe la información requerida. Y por base a ello se sobresee porque se agotó de manera correcta el procedimiento de inexistencia de la información. Aquí quiero nada más hacer el pronunciamiento en el sentido de que uno de los agravios, porque el escrito de agravios de la particular fue extenso, y uno de los agravios fue decir que anexó, en los 3 recursos anexó una copia simple del documento que ya andaba buscando. Y por lo que a su juicio se presume la existencia. Evidentemente se presume la existencia, sin embargo hay que recordar que este instituto constitucionalmente autónomo fue creado para garantizar los derechos de acceso a la información pública y garantizar el derecho a la protección de datos personales. Este instituto no tiene facultades para analizar la veracidad de la información, inclusive nuestra ley de transparencia establece como una causal de improcedencia de los recursos cuando se impugne la veracidad de la información o de las respuestas que otorguen los sujetos obligados. En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de una información no implica que nunca se debiera generar el documento. La determinación de inexistencia revela que al momento de realizar la búsqueda de la información no existe en los archivos el documento requerido. Si al particular
está inconforme y desea, con base en el documento que tiene en su posesión, validar la autenticidad o no de esa existencia, evidentemente este órgano garante del derecho de acceso a la información no es la instancia correspondiente para dilucidar tal conflicto. Tendría que acudir a otras instancias para dirimir esta controversia derivada de un acto de autoridad de un sujeto obligado. Al margen de la contestación de los agravios, se sobreseen estos recursos de revisión. Y también de finanzas, también se propone sobreseer el recurso 1606-2019. Aquí se le solicitó todos los oficios firmados por el licenciado Samuel Cantón Balcázar en su calidad de procurador fiscal, comprendido del día 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, todos en versión pública. Primera actuación, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad parcial donde entrega determinados oficios, pero en esos oficios aparece otro procurador fiscal que era el licenciado Felipe Sánchez Brito. Evidentemente, aun cuando fuera del año, pero no la temporalidad en que elaboró el licenciado Samuel Cantón, que es del quien piden la información. En una segunda actuación comparece el sujeto obligado y señala, adjunta el nombramiento que tuvo precisamente el licenciado Samuel y se advirtió que ingresó a laborar a partir del 16 de enero de 2015. Es decir, los primeros 15 días estaba el otro procurador, por lo tanto, esos no son los oficios materia del pedimento, sino es a partir del nombramiento de la persona a la que pidió información el particular. Bueno, en esta nueva actuación, el sujeto obligado da a conocer que dentro de los oficios firmados, lógicamente hay datos personales, que se convocó al comité, que se elaboró el procedimiento de clasificación de la información y que en suma la información consta de 3.983 fojas, que a efectos de atender de alguna forma el pedimento informativo proporciona 27 fojas y se las publicó y se las entrega al particular. Y las restantes 3.956 hojas serán accesibles previo el pago de la reproducción. Recordemos que nuestra ley mandata que ante la elaboración, para la elaboración de una versión pública es viable, los sujetos obligados deberán cobrar el pago de la reproducción. No se paga por la información, se paga por los soportes donde se encuentra contenida la información. Y en este caso sucedió así, con sustento en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado, que señala los costos de reproducción con base en este derecho de acceso a la información, se señaló el porcentaje de la UMA que se tiene que utilizar como sustento para fijar el costo de reproducción. Así, multiplicando que en el año 2019 la UMA tiene un costo de 84 pesos con 49 centavos y conforme a los porcentajes que establece la Ley de Hacienda, se tiene que una copia simple cuesta 0.84 centavos, que multiplicados por los 3.956 fojas, ya descontando las 27 que se entregaron, hace un total de 3.323. Entonces, la determinación adoptada por el sujeto obligado fue correcta, es apta, por lo tanto, se sobresee en este recurso de revisión. En el recurso 1843-2019 se le solicitó al ICET el reporte de las cuotas obreros y patronales que debía la Universidad Popular de la Chontalpa al 31 de diciembre de 2012, indicando los periodos adeudados y si se trataba de cuotas obreras o patronales. Primera instancia, responde la jefa del departamento correspondiente y señala que ella acaba de ingresar a trabajar, que en entrega de recepción no le dejaron nada y por lo tanto no cuenta con la información, ¿no? Debido al recurso de revisión, nuevamente comparece el sujeto obligado y ya remite el reporte de adeudo que presentó la Universidad Popular de la Chontalpa con corte al 31 de diciembre. Es decir, la información provista en esta nueva actuación atiende perfectamente cada uno de los parámetros del requerimiento y por ello se sobresee en este recurso. En el recurso 1888-2019 que fue interpuesto en contra de Balancán, se le solicitó el monto ejercido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante el año 2013, desglosado, bueno, ahí dice desglosado, por acciones realizadas, ¿no? Primera actuación, hubo silencio, no hubo respuesta. Segunda actuación, entrega la información, donde aparece un cuadro donde viene descrito con claridad la acción realizada y el monto ejercido del presupuesto autorizado. Se sobresee en este recurso. En el recurso 1951-2019 se le pidió al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco los contratos y convenios de colaboración vigentes o históricos que han existido con empresas Sinergia y Soluciones Industriales SADCB. Primera instancia, no existe, no cuenta, no existe. Segunda instancia, segunda actuación, se hizo una búsqueda exhaustiva en toda la dependencia y señaló que no hay ni históricos ni vigentes contratos firmados con esta empresa persona moral. Por lo tanto, se sobresee en este recurso.
Y el último paquete son de proyectos donde se confirma la actuación del sujeto obligado. Así tenemos que en el recurso 1903-2009 se le pidió al municipio de Centro el contrato firmado para la renta de 4 camiones tipo Vactor para el programa emergente de Desasolve en el municipio, lo anterior durante el periodo del año 2015 al 2017. 2015 y 2016, el sujeto obligado a través de la dirección administrativa fue muy claro y dijo, en esos 2 años no se suscribió contrato. En el 2017 sí se suscribió contrato, aquí está el contrato. Se sometió a la consideración del Comité de Transparencia, el comité analizó el contenido, advirtió los datos personales que existían, que debían ser protegidos, se protegió, se testó conforme a los lineamientos y se entregó al particular. Muy bien el procedimiento, muy bien realizado, se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 2045-2019 se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, el talón de pago de Arquímedes Pérez Rebolledo, de Gustavo Huisic Rodríguez, de Marta Patricia Costa Martínez, todos ellos trabajadores de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF municipal, lo anterior de octubre de 2018 hasta marzo 2019. En este caso, el sujeto obligado requirió la información al área competente, que resulta ser la Dirección de Finanzas. La Dirección de Finanzas dio a conocer que son 11 recibos, como son dos recibos por mes, del periodo requerido, son 11 recibos por cada servidor público, es decir, 33 recibos de pago. Advirtió que contienen datos personales, se sometió a la consideración del Comité de Transparencia. El comité analizó cada uno de los datos y todos los datos que se tenían que proteger y ordenó que se atendiera lo que mandata nuestra norma de que es factible el cobro de la reproducción de la información. Y efectivamente se lo hizo, se cuantificó el costo, es acertado, es acorde a la norma, por lo tanto se confirma la actuación del sujeto obligado. Y por último, en el recurso 2252-2019 que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, se le solicitó los montos de los recursos ejercidos por ese sujeto obligado durante el periodo del año 2012, desglosado por año y por rubro. En ese sentido, el sujeto obligado a través de la Unidad de Transparencia realizó el pedimento informativo a la Dirección de Administración. La Dirección de Administración elaboró un documento ad hoc en donde dio a conocer en un tabulador el capítulo, el rubro que se ejerció el gasto y el monto de recurso ejercido por ese año. Hay 2 espacios en donde se advierte que no erogó recursos y lo que hizo el sujeto obligado es un señalamiento a través de un guión que nos permite evidenciar que no hubo información en ese sentido. Por lo tanto, se confirma la actuación del sujeto obligado y con ello, presidente, concluye mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución a cargo de la titular de la ponencia 1, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal los someta a consideración de este pleno. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 7 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución a mi cargo. Me permito presentar a este pleno el recurso de revisión DAI 1086-2019 contra el Ayuntamiento del Centro, se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1509-2019 contra la Central de Maquinaria de Tabasco, se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1572 contra el Ayuntamiento de Paraíso, se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1590 contra la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1614 contra la Secretaría de Finanzas se propone sobreseer. El recurso de revisión DAI 1680 contra el Ayuntamiento de Condoacán se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1695 contra la Secretaría de Educación se propone desechar. El recurso de revisión DAI 1701 contra la Fiscalía General del Estado se propone sobreseer. El recurso de revisión DAI 1707 contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata declararlo fundado. El recurso de revisión DAI 1764 contra la Secretaría de la Función Pública revocar. Los recursos de revisión 1773, 1779, 1785, 1791, 1797 y 1803 contra el Congreso del Estado de Tabasco se propone declararlos revocados. Aquí están pidiendo la misma información que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales de diputados. Sin embargo, podemos observar que precisamente la actuación del sujeto obligado no es la adecuada y que se presentan incluso contradicciones dependiendo del caso
del que estemos hablando. Por lo tanto, pues se revoca la actuación del sujeto obligado. Y el recurso de revisión 1815 del 2019 contra la Secretaría de Seguridad Pública, que también se propone revocar. Esos serían los recursos que presenta la ponencia a mi cargo. De no haber algún comentario al respecto, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal lo someta a consideración de este pleno. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentadas por el comisionado presidente, comisionada Teresa Jesús Luna Posada, A favor. comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 9 del orden del día relativo a asuntos generales. Si desean manifestar algo, de no haber nada que tratar, pido a los presentes ponerse de pie. Siendo las 16:12, el día 9 de agosto del año 2019, declaro clausurar los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima sesión, que será el día viernes 16 de agosto a las 14 horas en este mismo recinto, y agradecemos a todos ustedes su compañía en esta tarde. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias.